que he leído, con Juan Manuel Ávila. Póngase cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas, noticias, comentarios interesantes sobre diversos temas y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Iniciamos. El padre débil ha dejado vacío el lugar de quien encarna la ley de la palabra, el principio de autoridad que regía en la cultura, la economía, la educación. Recalcati no propone en modo alguno restaurar la figura del padre patrón. Al contrario, cree que su imperio se ha eclipsado para siempre. Pero, precisamente por eso, se interroga acerca de los efectos de ese cambio de régimen y de cómo se reconfiguran la sociedad y la cultura contemporáneas. La abulia, la depresión, la búsqueda ciega de la satisfacción, la tolerancia frente al delito como vía de enriquecimiento y el desprestigio del esfuerzo y del trabajo forman parte de esas consecuencias. La abulia, la depresión, la búsqueda ciega de la satisfacción, la tolerancia frente al delito como vía de enriquecimiento y el desprestigio del esfuerzo y del trabajo forman parte de esas consecuencias. Así como la hipertrofia de un yo extraviado, Narciso, otra figura principal del teatro freudiano, ante la falta de modelos sólidos, de verdaderos ejemplos a seguir. La desaparición y la nostalgia de un Dios Padre, que la filosofía empieza a poner de manifiesto con Nietzsche, es el correlato intelectual de esta progresiva decadencia de las figuras de autoridad que, en el ámbito político, se eclipsan definitivamente tras la caída del último de los grandes regímenes totalitarios, el comunismo soviético, en 1989. Recalcati parte de su sólida formación psicoanalítica para abordar este nuevo malestar en la cultura, sin ocultar sus referencias freudianas y lacanianas, pero sin ampararse nunca en un léxico cifrado ni hermético. Nos brinda un libro escrito desde la conciencia de que el lector contemporáneo necesita un discurso claro y expeditivo. Va al grano, sin arborescencias, ni citas lujosas. Por eso se lee con la agilidad de una novela, aunque tiene el calado de los grandes pensadores. Ya no basta con la culpa ciega de Edipo, ni con el egocentrismo de Narciso. Massimo Recalcati encuentra en Telémaco una mirada nueva sobre la crisis profunda que atraviesa Occidente en páginas que emocionan y sorprenden, dice Luciana Sica en el periódico La República. Ambicioso a pesar de su brevedad y claro a pesar de su densidad, el complejo de Telémaco tiene un título que podría ser engañoso. No hay aquí ningún manual pedagógico ni ninguna simplificación en estilo televisivo. Recalcati describe las nuevas formas de la situación psíquica que sustituye al freudiano complejo de Edipo, escribió Marco Maceo en Il Manifiesto. Massimo Recalcati, nacido en 1959, 60 años ahora, es un destacado psicoanalista
director del Instituto de Investigación en Psicoanálisis Aplicado y colaborador habitual del periódico La República. Es también uno de los ensayistas más prestigiosos y leídos de su país, Italia. Enseña en la Universidad de Pavia psicopatología del comportamiento alimentario, tema sobre el que ha escrito varios libros de referencia, algunos de ellos traducidos en España, como por ejemplo Clínica del Vacío y Lo Homogéneo y su Reverso. Buenas tardes. Son las 7 de la tarde. Cuando empezamos a leer eran las 7 de la tarde con 2 minutos o 3 minutos en punto, en esta bella, otoñal, fresca, pero siempre cálida y hermosa capital del estado de Sonora, Hermosillo. Es un gusto estar con ustedes en el tomo número 86 de Confieso que he leído, hoy martes 12 de noviembre de 2019. Bienvenidos. Les invitamos a acceder ya a la página www.confiesoqueheleído.com.mx. Ahí van a encontrar mucha información acerca de este programa y además pueden ustedes hacerle clic ahí a la barrita de Radio Sol 106.3 y pueden ustedes disfrutar del audio, un audio muy nítido, muy agradable, muy diáfano, como toda una radio FM, pero por la internet. También pues estamos en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el YouTube, ¿sí? Y próximamente pues ya está aquí la maestra en informática Lupita Martínez trabajando un prototipo de una aplicación. Próximamente, muy pronto, van a poder ustedes acceder a una aplicación en su celular de Confieso que he leído, donde van a poder tener acceso prácticamente a lo que ustedes quieran de este programa que hacemos con mucho gusto. Edna Gabriela, Lupita, Juan Loaiza y todo el equipo aquí de Radio Sol 106.3. Qué bueno que están con nosotros. Pues hoy vamos a continuar. Bueno, de hecho ya entramos me pareció importante leerles completa la introducción que hacen en la contraportada al libro El complejo de Telémaco de Massimo Recalcati. Pues creo que da una idea muy bien, muy aproximada de lo que trata este libro, que vamos a ir comentando en estos días. Vamos a tener al filo de las 7:30, 7:35 al maestro Jorge Portillo con su sección La Revolución de la Moneda Digital. Vamos a tener la sección para la reflexión, la frase del día y la música. Pues la música, lo prometido es deuda, con Alberto Vázquez de nuevo. Ayer el Alberto Vázquez de sus éxitos de los 60, de las canciones de los 60, aunque las últimas dos que programamos, Cosas, que fue éxito de Oscar Madrigal, y ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? Que fue éxito de Polo, y luego hubo una versión de Polo con los Abson. Esas dos las grabó posteriormente Alberto Vázquez, pero son éxitos de los 60. Y ahora pues vamos a disfrutar al Alberto Vázquez ranchero. Van a ver ustedes qué voz, bueno, una voz extraordinaria, que luce mucho en las canciones de los 60, pero luce potente en las canciones rancheras como Cocula, como El Capiro, como Rogaciano el Guapanguero. Bueno, van a ver, van a disfrutar junto con nosotros. Pues bienvenidos y entramos de lleno a El complejo de Telémaco. Café Tatiasca, el café del gran señor, café auténtico de altura, presenta la lectura de la semana.
En la introducción que hace el autor, que la fecha en Milán, hermosa ciudad italiana, en diciembre de 2012, está por cumplir 7 años, o sea, es un libro relativamente nuevo, o sea, un libro cuyo última línea se escribió hace 7 años, es relativamente nuevo, porque es un libro que lleva un proceso pues, un poco más prolongado, o sea, es un libro muy vigente. El epígrafe pues dice mucho del autor, de lo que quiere transmitir, del tema que está tratando y de algo así como la semilla, la esencia del tema, del libro, ¿sí? Dice el epígrafe: si a todo alcanzara el poder de los hombres mortales, yo primero eligiera el regreso del Padre querido. Eso dice la Odisea, en el canto 16, la Odisea de Homero. Si a todo alcanzara el poder de los hombres mortales, yo primero eligiera el regreso del Padre querido. Entonces dice el autor que el problema no estriba en cómo restaurar la antigua y perdida potencia simbólica del Padre, sino más bien en interrogar lo que queda del Padre en la época de su disolución, que es la que estamos viviendo. Eso es lo que le interesa, ¿sí? ¿Qué queda del Padre en la época de la disolución? Y nos comentaba ayer Edna, a propósito de este tema, que hay el concepto del Padre permisivo, ¿sí? O sea, comentábamos ayer el Padre amigable, el Padre buena onda, el Padre que quiere ser amigo de sus hijos, ¿sí? Todo eso se engloba, como bien nos comentó ayer Edna, en el concepto del Padre permisivo, ¿sí? No es el Padre de antaño. Bueno, pues el Padre permisivo, pues ya leímos aquí en la contraportada a dónde ha conducido, ¿no? El complejo de Telémaco, dice el autor, supone un giro de 180 grados respecto al complejo de Edipo. Como decíamos ayer, el complejo de Edipo es este hijo, ¿sí?, que desea matar al padre simbólicamente y yacer con la madre simbólicamente, ¿sí? Bueno, el complejo de Telémaco no es eso. El complejo de Telémaco es el hijo que añora al padre para que regrese y ponga orden y vuelva a imponer la ley de la palabra y ponga orden en este caos y vuelva a yacer con su esposa, con la madre en este caso de Telémaco. Como decíamos, Telémaco es el hijo de Odiseo, que prácticamente Odiseo ni conoce, ¿sí? Y que quedó con Penélope, que está creciendo, porque pasaron varios años en la guerra de Troya, donde fue Odiseo, y luego en el regreso, que da vida al poema Odiseo. Ilíada, pues es la lucha, ¿sí?, de griegos y troyanos, de aqueos y todo eso, y Odiseo es el regreso. Edipo vivía la figura de su padre como un rival, como un obstáculo en su camino. Sus crímenes son los peores de la humanidad: matar al padre y poseer sexualmente a la madre. La sombra de la culpa caerá sobre él y lo empujará al acto extremo de sacarse los ojos. Es lo que viene en la obra de teatro, creo que no es de Eurípides, es de Sófocles, ¿sí? Es de Sófocles, que otro de los grandes dramaturgos griegos, el Edipo rey. Al final de la obra se saca los ojos. Hay una versión que se presentó en teatro en los años 50 y 60, que se hacía mucho teatro clásico en nuestro país. Hoy el teatro clásico prácticamente está ausente. Aquí lo llegó a hacer el profesor Estrella, ¿sí?, el profesor Carrizosa, el profesor Merino, Jorge Velarde. Mucho teatro clásico se llegó a hacer. Y en los años 50 y 60 en la Ciudad de México se hacía mucho teatro clásico. Medea, Electra, Edipo y tantos de los grandes obras de teatro. Y hubo una puesta en escena en donde Edipo fue encarnado ni más ni menos que por Ignacio López Tarso, ¿sí?, una brillante
interpretación. El mismo que hizo Macario en la película de los finales de los años 50, Macario, un indio mexicano, ¿sí? Hizo Edipo, este personaje de la tragedia griega, ¿sí? Y termina la obra de teatro donde se arranca los ojos, ya cuando se da cuenta, ¿sí?, que ha matado a su padre sin saber que era su padre, y ha tenido relaciones sexuales con su madre sin saber que era su madre. Bueno, ya después el teatro clásico dejó de presentarse. El Seguro Social llegó a fundar decenas de teatros en el país, ¿sí? Teatros del Seguro Social, y se presentaban obras de gran altura. Bueno, todo eso desafortunadamente se fue dejando de lado, ¿sí? Entonces Edipo se saca los ojos. Telémaco, en cambio, con sus propios ojos contempla el mar, escruta el horizonte, esperando a que el barco de su padre, a quien aún no conoce, regrese para devolver la ley a su isla, dominada por los pretendientes que han invadido su casa y disfrutan con toda impunidad y sin restricción alguna de sus propiedades. Telémaco se emancipa de la violencia parricida de Edipo. Busca a su padre no como a un rival con el que batirse a muerte, sino como un presagio, una esperanza, como posibilidad de devolver la ley de la palabra a su propia tierra, Ítaca. Si Edipo encarna la tragedia de la transgresión de la ley, Telémaco encarna la invocación de la ley. ¿Le suena eso? ¿Le suena eso en nuestro México del siglo XXI? ¿Sí? Después de todo lo que vemos diariamente en las noticias, lo que pasa, cómo se humilla a la autoridad, cómo hay impunidad, cómo se viola la ley y no pasa nada, una impunidad del orden del 98% de los delitos cometidos. ¿Les suena eso? ¿Sí? De cómo Telémaco, estamos hablando del año 1000 antes de nuestra era, o sea, 3000 años, y si acaso un poquito más. Telémaco encarna la invocación de la ley, que regrese la ley, que baste de impunidad. Él reza con el fin de que su padre regrese del mar y cifra en ese retorno todas sus esperanzas de que llegue a haber justicia equitativa. ¿Le suena eso? Que llegue a haber justicia equitativa. El Estado, de alguna manera, es el gran leviatán, es el padre de todos, que debe de imponer la ley y que debe hacer uso de la fuerza de acuerdo a los márgenes. O sea, debe utilizar los instrumentos que la ley le da. No el uso de la fuerza irracional, ni desbocada, ni desmedida, ni vengativa. El uso de la ley de acuerdo a la situación concreta, ¿sí? Hay protocolos, ¿eh? En países avanzados ya se han hecho protocolos de cómo actuar en tales y cuales circunstancias. Y siempre el Estado padre de todos, tiene derecho a utilizar la fuerza, ¿sí?, dentro de los márgenes que la ley le marca y de acuerdo a la forma, y con las personas que están validadas, legitimadas para hacerlo, ¿sí? La policía con su vestimenta, y que tiene que decir primero es la policía. Soy la policía y vengo a actuar como policía, no como cualquier persona. Que llegue a haber una justicia equitativa para Ítaca, para Hermosillo, para Sonora, para México, para el mundo, diríamos en el siglo XXI. Mientras la mirada de Edipo acaba apagándose en la furia impotente de la autoceguera, como marca indeleble de la culpa, la de Telémaco se vuelve hacia el horizonte para ver si algo regresa del mar. Está esperando al mar, ¿sí? Hombres dioses, padres papás, ¿sí?, son piezas sueltas
padres frágiles, vulnerables, poetas, cineastas. Del mar no vuelven monumentos, flotas invencibles, dirigentes de partidos, líderes carismáticos y autoritarios, hombres dioses, padres papá, sino tan solo de relictos, piezas sueltas, padres frágiles, vulnerables, poetas, cineastas, profesores suplentes, emigrantes, trabajadores, simples testimonios de cómo puede transmitirse a los propios hijos y a las nuevas generaciones la fe en el porvenir, el sentido del horizonte, una responsabilidad que no reivindique propiedad alguna. Nos hallamos en la era del ocaso irreversible del Padre, dice el autor. Pero estamos también en la era de Telémaco. Las nuevas generaciones observan el mar aguardando a que algo del Padre regrese. Pero esta esperanza no es una parálisis melancólica. Las nuevas generaciones están comprometidas, al igual que Telémaco, en lograr el movimiento singular de reconquista de su propio porvenir, de su propia herencia. La demanda del Padre que invade ahora el malestar de la juventud no es una demanda de poder y de disciplina, sino de testimonio. El Padre que es invocado hoy no puede ser ya el Padre poseedor de la última palabra sobre la vida y la muerte, sobre el sentido del bien y del mal, sino solo un Padre radicalmente humanizado, vulnerable, incapaz de decir cuál es el sentido último de la vida, aunque sí capaz de mostrar a través del testimonio de su propia vida que la vida puede tener sentido. Judith Van Salón presenté el concierto que he leído. Para la reflexión. Para la reflexión les dejo algunas preguntas. ¿Por qué el gobierno mexicano se apresuró a felicitar a Evo Morales cuando todavía no concluía el proceso electoral y estaba en entredicho su triunfo? ¿Por qué se apresuró? ¿Por qué se apresuró a felicitar a Evo Morales cuando Evo Morales decide, ante la presión social, pedirle a la Organización de Estados Americanos que hiciera una evaluación y un análisis de las elecciones? ¿Por qué el gobierno mexicano se apresuró antes que ningún otro país a felicitar a Evo Morales? Porque Evo Morales aceptó el veredicto de la OEA y que llamó a nuevas elecciones. ¿Y por qué? Por último, el gobierno mexicano se apresuró a felicitar a Evo Morales porque renunció. Son preguntas que tanto el canciller Marcelo Ebrard como el presidente Andrés Manuel López Obrador debieran de responder. Ese apresuramiento, ¿por qué? En la comunidad internacional lo está viendo como unas pifias. ¿Por qué? Tomamos nuestro separador, lo colocamos y vamos a escuchar la primera interpretación de Alberto Vázquez, este gran paisano nuestro de Guaymas, paisano doble de Benjamín Ceguera, el director general aquí de Radio Sol, ¿sí? Muy orgulloso, ya nos decía, es mi paisano, porque yo también soy de Guaymas, y sí es cierto. Ya frisa Alberto Vázquez los 79 años, ¿sí? Y vean qué voz, qué potencia. Vamos a escuchar Cocula. Librérate. Y ahí empezaba